Bien, buenos días, señores ministros. Como antecedentes generales, ¿cierto? Esta solicitud titulada Miembro recombinante de la familia de Bacillus cereus que expresa una proteína de interés en el exosporio de esporas de estos microorganismos. El solicitante es Spoyen Biotech y el representante es Porcio Ríos y Asociados. Y el pliego que vamos a analizar en esta oportunidad es el pliego presentado en el tribunal con fecha 5 de agosto del 2024. A modo de introducción, vamos a definir algunos conceptos básicos de manera muy general. Esta solicitud se refiere a miembros recombinantes de una familia de bacterias. Recombinante significa que se ha modificado genéticamente, es decir, es distinto a cómo se encuentra en la naturaleza. ¿Ya? Ahora, el miembro de la familia Bacillus cereus incluye varias especies, ¿ya? Pero la característica que tienen estas bacterias es que son capaces de generar esporas, ¿ya? Es decir, estructuras que se liberan al medio ambiente y tienen como función preservar de alguna forma la vida, ¿cierto?, de estas bacterias, ¿ya? Es como esporas similares a las que producen los hongos. Ahora, en el contexto de esta invención, se busca expresar proteínas de fusión, es decir, una proteína que normalmente no se expresa en ese lugar, se expresa ahora en la parte superficial de la espora. Si nosotros miramos, por ejemplo, la imagen que está a la derecha, podemos ver la espora que tiene varias capas, ¿ya? Y la capa más externa es el exosporio. Por lo tanto, las proteínas se van a fusionar en esa parte de la espora, ¿ya? Y si miramos la figura que está a la izquierda, ahí podemos ver con más detalle el exosporio, donde podemos ver esta capita, ¿cierto?, superficial, donde hay proteínas insertas en esta capa, ¿ya? Entonces, una de estas proteínas importantes, en las que son estas como pelitos, ¿cierto? La parte alargada es una proteína que se llama BSLA y es la que se va a utilizar para dirigir la proteína de fusión, ¿ya? Entonces, la idea es que se exprese una proteína que no se expresa normalmente en esa espora y se dirija a esa parte de, el exosporio, ¿ya? O sea, es decir, la parte superficial de la espora. Bien, respecto a el informe propiamente tal, la pregunta 1 se refiere a ilustrar sobre cuáles son las características, cuál es la invención que se busca proteger, considerando siempre el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado, analizar si este pliego constituye una ampliación del contenido original y de los pliegos presentados con posterioridad, especialmente el analizado por el resolutor de primer grado, determinar si este nuevo pliego constituye efectivamente una limitación y si a este pliego le resultan aplicables los resultados de los informes de búsqueda y si también le corresponde la clasificación internacional de Sí, patentes CIF. Miriam, ¿Sí? mira, no leas todo porque eso está en el expediente, la dictamos nosotros, Perfecto, voy al nos vamos grano. a ganar. Sí. Ujú. Bien, entonces respecto a la invención que se busca proteger es, como se mencionó anteriormente, un miembro recombinante de la familia Bacillus cereus que expresa una proteína de fusión que comprende en primer lugar, por lo menos una proteína o péptido de interés, en donde la proteína es una proteína que estimula el crecimiento vegetal, o es una proteína o péptido que protege una planta de un patógeno, o que mejora la resistencia del estrés de la planta, o se puede unir a un ácido nucleico. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado la proteína de fusión propiamente tal, luego una secuencia de direccionamiento, donde en la secuencia de direccionamiento comprende regiones específicas de una secuencia que en el expediente se denomina secuencia ID número 1, que corresponde a secuencia de la proteína BSLA, ¿ya? Además de esta región, que son una región específica de aminoácidos, se especifican 13 variantes adicionales de secuencias de direccionamiento, ¿ya? En donde el miembro recombinante es de la familia Bacillus cereus y además este miembro recombinante tiene mutaciones en dos genes. Uno es el gen EXSI y el otro es el gen COD-E. El último pliego reiterado en autos no constituye una ampliación del contenido original ni de los pliegos presentados
con posterioridad, incluyendo el pliego analizado por el resolutor. El último pliego, constituido por 8 reivindicaciones, incluye entonces 14 secuencias de direccionamiento, las que se limitan solamente a variaciones de la secuencia número 1, es decir, de la proteína BCLA del exosporio, y restringe las mutaciones aceptadas para el miembro recombinante solo 2 genes, que sería EXSI y COT-E. El último pliego es una limitación del pliego analizado por el resolutor. Además de las modificaciones que se señaló anteriormente, se eliminan algunas opcionalidades de secuencia de direccionamiento que iban dirigidas a otras proteínas, ¿ya? Y por lo tanto se enfoca solamente en la secuencia ID número 1 como secuencia de direccionamiento. Además, se eliminaron las otras mutaciones que estaban en los pliegos anteriores. Y además se eliminaron las reivindicaciones 7-13 y 7-25 del pliego analizado por el resolutor. ¿Ya? Dado lo anterior, el campo técnico y el problema técnico son los mismos, por lo que la clasificación internacional CIP se mantiene invariable, así como también el resultado de los informes de búsqueda realizados con anterioridad. Todas estas modificaciones se encuentran sustentadas en la memoria descriptiva y en los ejemplos de realización. Respecto al problema técnico que la solicitud busca resolver, es la generación de miembros de la bacteria Bacillus cereus que expresan una proteína de interés en la superficie de las esporas. Otras observaciones: una de las secuencias de direccionamiento presenta falta de claridad, ya que usan el término aproximadamente, y además esto constituye falta de sustento, ya que al usar los valores aproximados, los valores exactos que están, ¿cierto?, sustentados en la solicitud no coinciden con los valores aproximados, ¿ya? Esa es una observación que después, luego vamos a mencionarla un poco más adelante. Respecto a la pregunta número 2, entonces, ¿cuáles serían las características especiales de la solicitud respecto a los documentos del estado de la técnica, que serían D1 y D2? Y si es que en el fondo referirme a la yuxtaposición de los documentos y demás antecedentes invocados que sean relevantes. Ya, respecto al documento D1, el documento D1 también se refiere a proteínas de fusión, o sea, se refiere a un método para expresar una proteína diana de exosporio, donde las bacterias que se utilizan para expresar esta proteína es preferentemente bacterias de la familia Bacillus cereus, ¿ya? La diferencia respecto a la solicitud es que no se utiliza una bacteria que comprenda mutaciones en los genes específicos que menciona la solicitud, y además no se refiere a un exosporio que sea más fácil de remover. Por otro lado, el documento D2 también divulga una proteína de fusión que también se encuentra expresada en miembros de la familia Bacillus cereus, y se cita principalmente el ejemplo número 2 de este documento, ya que aquí se refiere a mutaciones de proteínas del exosporio, ¿ya? Se refiere a una proteína, o sea, a mutaciones del gen BCLA y un gen de Rhamnosa, pero no describe formalmente las mutaciones en los genes que codifican para las proteínas COT-E y EXSI, que son las que se refiere el pliego de reivindicaciones, ¿ya? Tampoco estas mutaciones, ya, es decir, estas mutaciones en estos 2 genes mencionados en el documento D2, generan como producto o resultado un exosporio más fácil de remover, ¿ya? Al contrario, la mutación, por ejemplo, en el gen RMLD de Rhamnosa, incluso aumenta la estabilidad de las proteínas en el exosporio, ¿ya? Y de hecho es algo que en este documento resalta, en el documento D2. Por lo tanto, luego del análisis de D1 y D2 se concluye que el documento D1 menciona que las células Bacillus pueden presentar una mutación en un gen que codifica para una proteasa, ¿ya? O sea, podrían eventualmente presentar o se requiere una mutación en esa proteína para proteger a las proteínas que se expresan en la superficie de degradación,
¿ya? Sin embargo, no proporciona información sobre células receptoras que incluyan una mutación que resulta en esporas de Bacillus cereus con un exosporio más fácil de remover en comparación con las esporas en su estado natural. Por otro lado, aunque la proteína BLCA forma parte del exosporio y una mutación en el gen RMLD evita la biosíntesis de rhamnosa, que es un componente esencial para la glicosilación de esta proteína en el exosporio, D2 no describe explícitamente cepas de Bacillus cereus con mutaciones en los genes que codifican para las proteínas COT-E y XI. En este contexto, la característica entonces distintiva de la solicitud en estudios frente a estos documentos es la mutación de estos genes, las cuales entonces alterarían la remoción del exosporio en un miembro recombinante de la familia Bacillus cereus. Respecto a la pregunta número 3, si D1 proporciona alguna enseñanza, ¿sí? Perdón. Finalmente, entonces, en cuanto a la medida para mejor resolver, ¿hay o no hay yuxtaposición? No hay yuxtaposición. Ok. Es decir, no, finalmente no hay una sugerencia directa de que al mutar cualquier gen de Bacillus cereus del exosporio genere un exosporio más fácil de remover. ¿Ya? Hay mutaciones, Ya. en D1 y D2 se sugieren mutaciones, pero ninguna está relacionada con un exosporio más fácil de remover, que es lo que busca la solicitud. Gracias. ¿Sí? Entonces, en la pregunta número 3 va un poco a reforzar la pregunta anterior, si D1 proporciona alguna enseñanza o sugerencia para mutar estos genes mencionados y cómo se requieren las reivindicaciones de la solicitud de autos. Y como se analizó en la pregunta anterior, si bien se hace mención a estos genes o a estas proteínas, es porque se está describiendo la estructura del exosporio y solamente son contextos de antecedentes de la técnica, pero no se identifica ninguna enseñanza ni sugerencia que indique que mutar estos genes en un miembro recombinante de Bacillus cereus producirá un exosporio más fácil de remover como se requieren las reivindicaciones de la solicitud. En la pregunta número 4, informar al tribunal si D2 habría llevado a un experto en la materia a expresar una proteína de fusión en una cepa huésped que tiene una mutación en cualquier otra proteína del exosporio, como se indica en la reivindicación, y si en definitiva D1 resuelve el mismo problema técnico que la presente solicitud. Aquí, muy brevemente, solo analizar la resolución de rechazo donde el examinador cita partes de dos que llevarían entonces al experto en la materia a hacer esta yuxtaposición. Entonces se refiere a que el documento de dos expone de manera formal en la cepa Bacillus cereus receptora que comprenda una mutación en la proteína BCLA, como vimos anteriormente. Ahora, este gen se eliminó del pliego de reivindicaciones, por lo tanto ya no es aplicable en el fondo esta mutación que altera estructuralmente la espora. Adicionalmente, dicho documento del estado del arte expone en las figuras 10 y 11 la participación de los polipéptidos BCLA, COT-E y COT-I y otros ciertos péptidos en la formación y estructura de la capa de la espora, entre ellos el exosporio, y además cita el párrafo 18 que indica que COT-E es una proteína que conecta el exosporio a la cubierta de la espora, ¿ya? Y por lo tanto, en base a esta información, es que se considera que la yuxtaposición, o sea, de que en el fondo la invención deriva de la yuxtaposición de los documentos de 1 y de 2. Por lo tanto, lo siguiente es brevemente analizar las enseñanzas de las figuras, por ejemplo, y el ejemplo, ¿ya? Muy brevemente, el ejemplo número 2 de este documento describe la generación de bacterias recombinantes, ¿cierto? Donde, como habíamos mencionado anteriormente, estaban deficientes o tenían alterado el gen BSLA y el gen que codifica para rhamnosa, ¿ya? Y aquí se señala que la mutación en este gen, en RMLD, impide la biosíntesis de rhamnosa y estabiliza las proteínas de fusión en la superficie de la espora por razones desconocidas. Por lo tanto, aquí estas mutaciones, ninguna de las dos, se refiere a
una pérdida de la estabilidad de las proteínas en el exosporio, ¿ya? Y el objetivo de este experimento es profundizar en el mecanismo de unión de distintas proteínas que se estaban estudiando en este documento y no se describe la formación de un exosporio más fácil de remover. Por otro lado, la figura 10 y 11 lo que hace es describir la estructura, en este caso, ¿cierto?, en el documento de 2, cómo se organizan espacialmente las distintas proteínas y si efectivamente nosotros podemos ver que hay proteínas que son muy relevantes para la estructura, ¿ya? Entonces podemos ver aquí esta COD-E, que es la proteína que se busca mutar en la solicitud, que podemos ver que es como la que sostiene una capa donde hay muchas más proteínas, y aquí también en esta figura 11 podemos ver cómo interactúan. En el contexto de D2 se busca justamente estudiar cómo se forman distintos enlaces en el exosporio para conferir estabilidad a las proteínas que se están fusionando, ¿ya? Entonces, describe la función de las proteínas del exosporio, incluidas, ¿cierto?, las que se mutan, pero solamente como un estado general de la técnica, como definimos la estructura. Estas proteínas están en este lugar específico del el exosporio de la espora, ¿ya? Entonces, no hay información sobre la mutación de estos genes. Por lo tanto, a modo de conclusión, a partir de un análisis de D2 se concluye que D2 no lleva a un experto en la materia a expresar una proteína de fusión en una cepa recombinante que contenga la mutación en proteínas del exosporio diferentes a BCLA, como las que están reivindicadas, ni proponer un modelo en que estas mutaciones resulten en un exosporio más fácil de remover como se requiere en las reivindicaciones de la solicitud. Por lo tanto, D2 no proporciona las enseñanzas técnicas ni las sugerencias necesarias para resolver el problema técnico planteado por la solicitud. Por lo tanto, bueno, el documento de 1 se considera que era la otra pregunta, sí aborda el mismo problema técnico de la solicitud, pero lo resuelve de una manera distinta, ¿cierto? El documento de 1 lo hace expresando proteínas en la superficie del exosporio, y en cambio la solicitud lo hace expresando en la superficie del exosporio, pero con un exosporio que sea removible, es decir, que se generen fragmentos sin presencia de la espora necesariamente. Respecto a la pregunta 5, ¿cierto? A partir de la conclusión de los puntos anteriores, si es que la solicitud cumple o no con el requisito de nivel inventivo, entonces, como se mencionó anteriormente, el problema técnico de la solicitud es generar miembros de la familia Bacillus cereus que expresan una proteína de interés en la superficie de las esporas, y esto lo resuelve, ¿cierto?, generando un miembro recombinante de la proteína Bacillus cereus que tiene, ¿cierto?, distintas secuencias, por ejemplo, o partes, una proteína, una secuencia de direccionamiento donde, como habíamos mencionado, la primera secuencia de las 14 que salen numeradas en la reivindicación en el último pliego, esta primera no tiene, ¿cierto?, claridad ni sustento, por lo tanto no va a ser considerado en el análisis de nivel inventivo. Y además, ¿cierto?, comprende mutaciones en los genes y comprende un exosporio más fácil de remover de la espora en comparación con el exosporio de la espora de tipo salvaje, ¿ya? Y además hay otras condiciones de que la proteína no puede ser, no puede catalizar la producción de óxido nítrico o una superóxido dismutasa, ¿ya? Entonces, para el análisis del nivel inventivo se considera el documento de 1 como el documento más cercano al estado de la técnica. Se considera que este documento aborda el mismo problema técnico, sin embargo, difieren en la solución planteada. Y si bien el documento de 1 hace referencia a células de Bacillus cereus que tienen una mutación en un gen codificante para una proteasa, que podría degradar una proteína objetivo, no proporciona información sobre células receptoras que incluyan una mutación en estos genes particulares que resulta en esporas de Bacillus cereus con un exosporio más fácil de remover en comparación con la espora tipo salvaje. Por el contrario, una característica técnica de D1 es que permite la sobreexpresión de proteínas dianas sin comprometer la estructura inherente de la célula de espora, es decir, tiene enseñanzas distintas en este sentido.
Por lo tanto, la característica distintiva de la solicitud en estudio frente a D1 son las mutaciones en estos genes específicos, las cuales facilitarían la remoción del exosporio en un miembro recombinante de Bacillus cereus. ¿Ya? La solicitud demuestra en sus ejemplos que las mutaciones que perturban el exosporio, estas mutaciones específicas, generan fragmentos de proteínas que están sustancialmente libres de esporas y dichos fragmentos contienen solamente las proteínas de fusión. Y esto puede generar ventajas, por ejemplo, respecto a que evita la toxicidad que puede generar una espora completa en algunos contextos. Entonces, aquí que podemos ver en estas micrografías electrónicas que las bacterias que tienen las mutaciones señaladas en la solicitud generan fragmentos del exosporio, es decir, aquí está la espora y aquí están los fragmentos. Y efectivamente podemos ver que se genera este exosporio libre o fácil de remover, ¿ya? Y esta microradiografía nos muestra lo mismo. Acá también podemos ver muy rápidamente que las proteínas, o sea, aquellas bacterias que tienen mutados estos genes, sí presentan respuesta vegetal al crecimiento de soya en distintas, por ejemplo, diluciones, y por lo tanto sí, por ejemplo, ayudarían al crecimiento de las plantas y otras aplicaciones tal como señala la reivindicación principal. Por otro lado, el documento D2 describe un mecanismo para la formación de un enlace isopeptídico entre polipéptidos, así como motivos o patrones más bien de secuencias usadas en dicha formación de enlaces y métodos para utilizar estas secuencias. Y como vimos, este documento divulga mutaciones, pero si bien la proteína BCLA forma parte del exosporio y una mutación en el gen de Rhamnosa previene la biosíntesis de Rhamnosa, no habla, ¿cierto?, de la integridad o la pérdida de integridad del exosporio. Por lo tanto, el documento D2 no describe formalmente cepas Bacillus cereus que presenten mutaciones en estos genes, ni contiene indicaciones de que sea deseable alterar las propiedades del exosporio. En consecuencia, la perito que suscribe considera que la combinación específica de D1 con D2 no es obvia para un experto en la materia, y esto se fundamenta en que D1 no proporciona ninguna enseñanza ni sugerencia que indique que mutar estos genes en un miembro recombinante de Bacillus cereus podría producir un exosporio más fácil de remover. Por otro lado, D2 no conduce a un exosporio en la materia a expresar una proteína de fusión en la cepa recombinante que tenga mutaciones en las proteínas del exosporio distintas a BCLA. Asimismo, D2 no propone un modelo en que dichas mutaciones resulten en un exosporio más fácil de remover, como lo exigen las reivindicaciones de la solicitud. Por lo tanto, ninguna de las enseñanzas individuales de estos documentos ni su combinación habría llevado a un experto a desarrollar la solución técnica planteada por la solicitud. Y a mayor abundamiento se han analizado las patentes concebidas en el extranjero que proporcionó el solicitante en su recurso de apelación, las cuales pueden ser tenidas como equivalentes a la solicitud en estudio. En vista de lo anterior, la perita que suscribe considera que la solicitud cumple con el requisito de nivel inventivo. Sin embargo, el pliego, tal como fue presentado, presenta observaciones de forma que impiden que la solicitud sea concedida en su forma actual. Por lo tanto, las alternativas para los sentenciadores a juicio de esta perito serían rechazar la patente según el pliego de reivindicaciones reiterado en el tribunal, o conceder la patente con el pliego de reivindicaciones que esta profesional propuso en su informe pericial, que finalmente es modificar la reivindicación 1, donde se ha eliminado la secuencia de direccionamiento 1 y las 13 secuencias de direccionamiento restantes fueron renumeradas, como se puede ver aquí a simple vista, ¿cierto? Se eliminó esta como secuencia 1 original que tenía falta de claridad y sustento. El solicitante presenta una respuesta a mi informe pericial donde señala que
Solicito a este honorable tribunal tener en consideración al momento de dictar sentencia y en particular en la sugerencia de conceder la solicitud en autos y finalmente esta parte viene a aceptar en forma expresa el pliego de reivindicaciones propuesta por la perito en su informe que contiene 8 reivindicaciones. Eso sería mi presentación. Muchas gracias.